Les doy la bienvenida a este segundo día de la primera Feria Psicoanalítica del Oeste. En este momento vamos a tener la presentación de la obra de Violaine Foix-Púpulo. Así que, bueno, en este momento quiero presentarles un poco a Violaine y a las comentadoras que van a estar compartiendo con nosotros la obra. Violaine Foix-Púpulo es psicoanalista, es conferencista, docente y escritora. Se graduó con diploma de honor en la prestigiosa Universidad de Buenos Aires en 1991. Es profesora invitada en diversas universidades en México, Francia. Y actualmente dedicada a la formación académica en reconocidas instituciones de su país, como el Centro de Formación Fernando Ulloa, el Hospital de Rehabilitación Manuel Roca. También dedica su tiempo a la publicación de libros, entre los cuales Rayuelas lacanianas, Jugar Rayuela, Hacer la clínica, toma como eje la difícil obra del psicoanalista francés Jacques Lacan y El nombre del padre y la sexualidad en la teología y el psicoanálisis, escrito junto con el teólogo Pablo Andignacci. Y Una mente artificial, se dedican a explorar las relaciones entre el psicoanálisis y otros campos de la experiencia como el discurso religioso y la inteligencia artificial. Su Instagram, Rayuelas Lacanianas, se ha convertido en los últimos años en un espacio de difusión importante del psicoanálisis en redes sociales, dirigidos a todos aquellos que buscan unir la formación académica con la reflexión sobre la técnica psicoanalítica y los ejemplos clínicos. Sus obras han sido publicadas en más de 15 países y traducidas al inglés y al francés. Lo que les puedo hablar del Instagram de Rayuelas Lacanianas es que todos los viernes transmite desde hace los últimos 3 años, de forma ininterrumpida, realmente muchísimos temas que también son subidos después a YouTube, que se los recomiendo realmente. Bueno, y acá tenemos dos comentadoras, Alejandra Quevedo, que para este evento viajó de Bahía Blanca. Así que ella se vive en Bahía Blanca y viajó para estar en esta presentación. Se recibió de licenciada en Psicología en la Universidad de El Salvador en Bahía Blanca. Es especialista en Psicología Clínica con orientación psicoanalítica de la UBA. Fue profesora universitaria en USAL, en Capital Federal, y actualmente se desempeña como profesora en UNISAL, Bahía Blanca, como docente de psicopatología descriptiva y psicoanálisis 1. Además, es sexóloga clínica en UBA y acompañante terapéutico. Co-conduce Los Vivos de Rayuelas Lacanianas junto con Violaine. Es ex miembro del equipo terapéutico de la Clínica Abrines, trabaja en el equipo de neurodesarrollo ENAP y actualmente miembro del equipo de trabajo en el Centro de Cirugía Urológica. Bueno, acá al lado mío está Natalia Neopoblet, psicoanalista, egresada de la licenciatura de Psicología de la UBA y lectora y divulgadora de cultura. Publicó La máquina de desescribir, La lengua en el tiempo es la poética del cuerpo y el arte de lo real por Letra Viva, y su más reciente libro, Lo que demora el olvido, publicado por Corregidor. Publica textos sobre literatura en diferentes medios gráficos. Colabora con Suplemento Zoe de Página 12 y Diario de la Nación. Co-conduce La Solapa, un canal de YouTube dedicado a libros de literatura. Bueno, en este momento, con esta mesa de lujo, las dejo a las comentadoras que empiecen a compartirnos sobre la obra de Violaine. Arranco yo. Bien, ¿se escucha? Se me pidió que presente a Violaine Foix-Púpulo, consigna corta, concisa y muy difícil para mí. Más cerca, sí. Ahí, perfecto. La timidez que me da me costó mucho pensar cómo presentarla. La verdad es que se me dificultó empezar el relato, ¿no? Si la presento como autora de libros, psicoanalista, la presento desde lo profesional o el modo fan, porque yo también soy fan de Violaine. Y este desafío se me desenredó cuando dije, bueno, me parece que la voy a presentar desde el lugar de privilegio que tengo de ser una amiga y casi hermana de Violaine Foix-Púpulo.
Las obras de los autores siempre tienen que ser pensadas desde la historia de quien las escribe, y por eso es que les voy a contar un poco cronológicamente cómo es que Violén y yo venimos compartiendo todos estos años. Tuve el privilegio de ver de cerca cómo cada una de estas obras, estos textos que están acá, menos Rayuelas, estaban naciendo. Yo conocí a Violén, ni bien me recibí, en los inicios de mi carrera profesional, casi de casualidad o causalidades de la vida. Yo tenía un trabajo no psicológico y trabajaba en la esquina de una institución donde ella daba clases. Me acerqué, me dijeron que iba a ser mi docente, fui a la primera clase, charlamos, no sé, 5 minutos de Freud y rápidamente se nos fue todo por las ramas. Hablamos y empezamos a hablar de Dora, de El hombre de las ratas, de nuestros textos favoritos de Freud, porque tenemos textos favoritos de Freud, como todos ustedes, me imagino. Y si no los tienen, tienen que tenerlo, y tiene que ser Introducción al narcisismo. Es el mejor de todos. Bueno, y pido disculpas si me pongo un poco autorreferencial, pero creo que es importante poder contarles cuál fue el momento que nos unió a Violén y a mí hace ya tantos años. Yo siempre me sentí, incluso estudiando, un poco outsider, ¿no? Un poco por fuera de lo que era el deber ser de la psicología, el psicoanálisis. Yo no encajaba, creo que tampoco encajo, o me gusta creer eso, en el imaginario esperado de cómo se nos transmite que debe ser un psicoanalista. Y cómo pensamos también el psicoanálisis, ¿no? Bueno, y una buena tarde me crucé con ella. Una persona al natural, espontánea, diferente, despeinada, pero no tanto, sonriente, natural, fresca, que me propuso hablar del hombre de las ratas, pero sin ir en el hilo de cómo me lo habían hecho leer siempre. Me dijo, quiero que leamos más allá de lo que nos enseñaron siempre, quiero que lo leamos diferente, porque ya siempre lo leemos igual y... Bueno, listo, dije yo. Imagínense una jovencita recién llegada de una ciudad del interior a vivir a Buenos Aires con la valijita cargada de emociones e ilusiones de conocer cosas nuevas. Me encuentro con una Violaine. Ya su nombre es rebelde. Nunca se sabe bien cómo se dice su nombre, pero lo decimos igual. Imagínense, cruzando con esta mujer, Disney, ahí nomás. No solo hablamos del hombre de las ratas, sino que hablamos mucho sobre nuestras vidas, miedos y circunstancias. Ella estaba a punto de largar a la luz Rayuelas lacanianas. Ese libro que es el GPS de la obra de Lacan, ese libro que tirás la piedrita y para comenzar el juego y descubrís que al final es posible una lectura de Lacan sin sufrir. Impensado para cualquier persona que recién sale de la facultad, casi un imposible. Hoy en día, libro infaltable de consulta que le doy a mis alumnos en la universidad, porque ¿qué sentido tiene sufrir leyendo los seminarios de Lacan si podemos tener rayuelas lacanianas en la biblioteca? Un libro con gráficas, ejemplos, glosario. Ustedes saben, mis queridos oyentes, que Violén ha utilizado algunos fragmentos, traducciones propias del francés, de las copias mecanográficas para comparar con la traducción oficial al español. Este libro nos sitúa entre aquel juego de la infancia, junto con el libro de Cortázar, en un encuentro con una lectura distinta, no lineal, donde en lo lúdico se halla la riqueza del aprendizaje. Vuelvo entonces al hilo de pensamiento que les quería comentar que nos unió. Una vez en circulación ese libro, nos reunimos en su casa y recuerdo la primera vez que nos preguntamos algo que después nos preguntamos muchas veces. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no hacer un Facebook? Le dije yo. Sí, no tenía nada. Porque no es muy ducha. No era. A ver si... y esta pregunta se transformó con los años en, bueno, ¿y por qué no hacer un programa de radio? ¿Y por qué no armar un podcast?
¿Y por qué no hacer vivos todas las semanas? ¿Y por qué no hacer cursos? Su dimensión creativa no termina en escribir un libro, sino que cada escritura es trampolín para el intercambio y la creación de espacios y encuentros innovadores. ¿Estoy acoplando? Sí. ¿Qué hago? Okay. Sigue hablando. Ahí da acopla. De cada idea medio loca que charlábamos salía algo nuevo por compartir. Eso es una marca. Las ganas de crear y la pasión por la desobediencia en el más grato de los sentidos la caracteriza y nos unió. Ahora sí, creo que dejo en claro el puntapié para hablar de la cocina de jugar Rayuela, hacer la clínica. ¿Qué más rebelde, revolucionario, que hablar en un libro que queda impreso para siempre de la técnica de aquello mismo que pasa en el consultorio, de cómo trabaja un psicoanalista, no de que lee, no que embrollo teórico desembrollamos, no. Ella en ese libro habla de cómo trabajar. Obvio que no es una receta, pero definitivamente es una brújula. No hay una sola forma de trabajar porque no hay fórmulas, pero sí hay orientaciones. Y qué valiente es dejarlas en escrito. Qué generoso. Del intercambio nace la creación en ella, de cuando leemos algo y nos sorprendemos, o cuando charlamos sobre clínica y nos maravillamos, o de cuando nos enojamos con sucesos misteriosos que no podemos entender cómo es que existen. El libro que hizo Compartiendo como base y punto de partida es uno sobre un intercambio novedoso e innovador. Trabajó en un diálogo en conjunto con un teólogo, Aniñach, y juntos lanzaron un libro sobre religión, sexualidad y el nombre del Padre. Quizás para muchos que, como yo, criada en una escuela católica, poder leer la Biblia, el Viejo y el Nuevo Testamento bajo una lupa psicoanalítica no era algo normal, aunque ni idea que es normal. Pero es un libro que nunca imaginé. Un crossover, como se dice hoy en día, tipo Tini y Coldplay. Bueno, Violén y un teólogo. ¿Qué? Freud era ateo, criticaban todos. Bueno, sí, pero eso hace que no podamos sentarnos a debatir en nombre del psicoanálisis o en nombre de Dios sobre los cuerpos en la Biblia, Adán y Eva y la marca, la sangre y el cuerpo de Cristo, la virginidad y la homosexualidad, el matrimonio y la virginidad de María, la entrega, el sacrificio. ¿Acaso no hay aquí en cada ítem que les acabo de mencionar pequeñas porciones de yo, ello y superyo? ¿Qué mejor que esto que tanto nos compete a los psicoanalistas para ponernos a debatir con la palabra de Dios y los humanos? Y del Dios de la fe pasamos al Dios de la posmodernidad, la inteligencia artificial y la cuarta herida narcisista de la humanidad. Las palabras crean realidades y en la divergencia está la clave. ¿Cuántas preguntas por hacernos si empezamos a pensar la inteligencia artificial como un dispositivo creador de subjetividades basado en la repetición de significantes al punto de encontrarlos sin sentido? En su libro Una mente artificial, Violén plantea algo que viene elaborando desde hace unos años, pero en la actualidad nos explotó como una bomba en la cara. Si la inteligencia artificial es un punto de referencia para buscar respuestas y armarnos conocimiento, ¿cómo es que esto influye en la constitución del psiquismo? Y peor aún, si siempre nos dirá lo que queremos oír, ¿qué lugar quedará para incorporar la tolerancia a la frustración como indicador de salud mental? ¿Dónde queda el cuestionamiento a las verdades que la inteligencia artificial nos provee? ¿Cuál será el mecanismo regulatorio para una inteligencia artificial que todo lo puede? Y por esta misma característica intenta mostrar cómo esperable poder todo. ¿Qué lugar al humano nos quedará? El planteo de este libro es un reflejo medular de la personalidad de Violén, donde nuevamente podemos leer en sus páginas su divergencia, humanidad y rebeldía. Violén, Violei, Violeta o Viviana. Todos basados en la realidad. Violén Fapúculo es una psicóloga, psicoanalista, escritora profundamente motivada por sostener el estandarte de lo humano dentro de lo académico y en la práctica misma del psicoanálisis. Este último libro, desde su esencia hasta sus conclusiones, reflejan cómo los problemas de la actualidad nos son hoy más que nunca de suma importancia a los psicoanalistas.
Es posible pensar, escribir y ejercer sin quedarnos atorados en esos libros llenos de polvo y hasta prejuicios que nos harían quedar desencajados en la práctica. La realidad, la actualidad y lo humano nos tienen que guiar en la forma de pensarnos. En la importancia de salir de la clínica del semblante superyoico está la roca viva de la obra de Violén, quien viene a renovarnos el compromiso con la lectura de las historias que escuchamos hora tras hora como analistas. Bueno, ahí. Esta es su cruzada. Para ir terminando, quiero pensar en la obra misma de Violén, en conjunto, toda entera, pensarla como dice el relato, jugando en la vereda a la rayuela. El equipo de trabajo es el sostén para que la obra aparezca. No es lo mismo escribir en soledad que pensándolo en una red de espacios donde se trabaja con otros. Me gusta imaginar en lo personal, pensar al psicoanálisis como un juego de rayuela donde vamos para atrás y para adelante a los saltitos, yendo de la lectura a la escritura, yendo de armar un curso a un programa de radio, traduciendo la actividad clínica en vivos semanales o en cursos donde cada uno pueda traer lo propio. Al pensar qué puerta nos abre Violén para salir a jugar, estoy hablando de que no son solo libros, es todo el recorrido. Pero la parte más importante es que ustedes nos acompañan. Que hoy estén ustedes escuchándome a mí y a Natalia, que ustedes estén leyendo los libros de Violén, viéndolos vivos, pensando en elaborar de otra forma. No se pierdan la oportunidad de leerla para abrir nuevos caminos, para pensar diferente. No se pierdan de tener siempre cerca la obra de esta autora que marcó, marca y marcará, porque seguro hay más de un libro gestándose, que esté pronto a salir algún día, quizás, no sabemos. Todos lo esperamos. Que marcó, marca y marcará la diferencia en cada una de sus páginas. Derecho. Perfecto. Ahí. No es fácil, ¿eh? No es fácil. Bueno, buenas tardes. Bueno, yo escribí algo, así que voy a pasar a leerlo. Fue todo un desafío la propuesta de Violena que presente hoy acá un poco sus libros y haga alguna intro para que después ella hable. Pero bueno, lo que me parece más importante es que hoy es una fiesta, realmente, porque es una feria del libro y me parece que eso siempre es para festejar, al menos para mí reúne mis dos pasiones, que una es el psicoanálisis por la dedicación y por otro lado el amor que le tengo rotundamente a los libros, que es algo que me atraviesa en sí. En los últimos años me fui tornando un poco más para el ámbito literario y no tanto psicoanalítico, pero bueno, ejerzo el psicoanálisis y estudio psicoanálisis. Pero bueno, voy a contarles que en realidad hay dos géneros de la literatura que a mí mucho no me gustan, debo admitir, que uno de ellos es los policiales. No me suelen gustar los policiales y tampoco acá veo caras de asombro de cómo no te gustan los policiales. No, hay conquistas que todavía no he logrado. Que me gusta el fútbol, no me gustan los policiales y no me gusta la ciencia ficción. Así que fue todo realmente un gran desafío venir hoy a esta mesa. Pero el psicoanálisis creo que de algo de lo que la práctica psicoanalítica, vamos a decir, que algo de lo que intenta hacer muchas veces es que algo que uno rechaza o que no entra, que trate de entrar, ¿no? Porque a veces uno rechaza sin saber que está rechazando algo y una de las cuestiones que tal vez pueden aparecer en un análisis es que algo de eso pueda ingresar y pueda entrar. Así que en ese punto me pareció casi una intervención en esta mesa, porque bueno, la ciencia ficción no me gusta y el libro de Violén habla, el último libro, sobre la inteligencia artificial, con lo cual, si uno lo piensa en el ámbito de la literatura, hay un montón de libros que han anticipado ciertas cuestiones, ¿no?, de lo que estamos viviendo hoy y de lo que todavía no vivimos, pero que vamos a vivir. En la literatura está todo, creo yo.
absolutamente todo, y todo es posible, por eso la amo. Bueno, entonces, Violén en este libro se pregunta si es posible que estemos llegando al momento de la creación de un aparato psíquico artificial. Se pregunta ella, ¿no? Y si es así, yo me pregunto, ¿soñarán los androides con ovejas eléctricas? A ver, vamos, ¿por qué digo esto? Vamos a arrancar con literatura, como les dije, que es algo que también Violén hace. Como sabemos, su libro Rayuelas Lacanianas hace referencia al título del escritor argentino Julio Cortázar. Ella ahí hace una apuesta, ¿no? Una posición lectora activa al estilo de lo que propone nuestro escritor argentino. Él mismo dice que es una contranovela por los múltiples finales que puede tener según la ruta que el lector elija. Cortázar escribe Rayuela en el 1963. 5 años después, es decir, en 1968, el escritor famoso de ciencia ficción Philip Dick escribe: ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Ese libro luego fue adaptada por Ridley Scott es una película famosa que es Blade Runner en 1982, que se basa en ese libro de Philip Dick de 1968, ¿sí? 5 años después del libro de Cortázar. ¿De qué se trata el libro de Philip Dick, Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Es un libro que está situado en un mundo lleno de polvo radioactivo después de una guerra nuclear que terminó matando a la mayoría de los animales y millones de personas. En ese contexto, los supervivientes se ven obligados a adquirir réplicas de animales o a fabricar seres humanos. Tener y cuidar un animal real es considerado símbolo de alto estatus social. La novela aborda temas como la decadencia de la vida y la sociedad, el límite entre lo artificial y lo natural, y plantea problemas éticos sobre los androides. Violén, en su último libro, dice algo revelador: que el lenguaje de la inteligencia artificial ya no es solo matemático, sino de palabras. Nosotros somos seres del lenguaje, estamos construidos por el lenguaje, somos lenguaje. Y la gran tarea del psicoanálisis es la descolonización del lenguaje para luego armar la propia lengua. Lo revelador que plantea Violén es que la IA, la inteligencia artificial, puede desarrollar pensamiento propio y que imita un procesamiento psíquico humano. Es decir, que han logrado codificar el lenguaje y ahora la máquina puede responder combinando significantes. Entonces, si los androides pueden soñar con ovejas mecánicas, ¿serían fierro de diván? Ahora bien, soñar es una de las 4 formaciones del inconsciente junto con el síntoma, el lapsus y el chiste. ¿Podemos pensar a la inteligencia artificial como un artificio en el punto en el que crea realidad? ¿La IA llegará a reemplazar al humano? En caso que lo logre, ¿qué lugar tendrá nuestra práctica? ¿Tiene el psicoanálisis algo para aportar? La IA puede combinar lenguaje y armar gramática. Podemos agregar que es un artificio que arma ficción. La neurosis también es una ficción. ¿Acaso no es toda una ficción menos el síntoma? Lacan, en una de sus clases, dice que Marx fue quien inventó la noción del síntoma. El síntoma es el retorno de la verdad de la falla del saber. Es la verdad que hay ahí en juego. El síntoma es lo que viene de lo real. Y lo real es lo que anda mal, lo que se pone en cruz ante la carreta. Más aún, lo que no deja nunca de repetirse para estorbar ese andar. Lo real es lo que vuelve siempre al mismo lugar. La IA no tiene conciencia, porque no tiene la vivencia de las experiencias, pero sí tiene conocimiento. Ahora bien, creo que lo que la IA, digamos, responde es al sistema, o sea, la inteligencia artificial responde al sistema anarcocapitalista. ¿Por qué? Porque rechaza cada vez más el inconsciente, niega lo imposible, propone
incansablemente objetos de consumo, digo, el sistema anarcocapitalista, ¿no? Reniega de la castración, empuja a que el goce sea alcanzado y sin pérdida. Esto que el sujeto justamente parlante cada vez, ¿no?, menos quiere encontrarse, cada vez menos queremos encontrarnos con lo que el sistema anarcocapitalista en todo el tiempo nos está tratando, ¿no?, de evitar. Violaine hace un recorrido y entrecruza diferentes conceptos psicoanalíticos y los avances de la inteligencia artificial. Ella evidentemente es muy audaz en pensar y escribir sobre psicoanálisis y teología y sobre psicoanálisis e inteligencia artificial. Sus libros son un acto. En cada uno de ellos hace una fuerte apuesta. Podríamos decir que se la juega. Violaine se deja tomar por el deseo y se dispone a usar los términos y desarticularlos para rearmarlos de otro modo. Su escritura es psicoanalítica porque desarma el pensamiento preexistente para armar otro nuevo. Escribir es un acto político, no partidario, político, cuando va hacia lo no instituido, cuando promueve una visión no hegemónica, cuando propone un nuevo movimiento y encima cuando pasa a lo público. Aquellos libros que se acomodan a lo hegemónicamente instituido y sostienen la lógica del mercado son escrituras que no molestan ni cuestionan. El mercado nos pone un valor según la clase social, cultural, económica, color, lugar de residencia, educación. Algunos valen más que otros según su utilización. Para el mercado somos objetos de consumo y no de objetos de deseo. Violaine, en sus libros, encarna la práctica psicoanalítica en el punto en que cuestiona lo dado, interrumpe lo que funciona y desarma el sentido común. También se sirve del arte para pensar. Por ejemplo, toma el pintor disruptivo Magritte para mostrar que eso que se ve no es eso, siendo esa otra de las grandes tareas del psicoanálisis, llevar al paciente a que descubra que eso no es eso. Y como me sirvo de la literatura, me pregunto, ¿qué hacer con lo que se escucha? Para responder a esta pregunta, recuerdo el canto de las sirenas que oye Ulises. Hace muchos años, un héroe griego llamado Ulises navegaba rumbo a su casa en un barco después de haber pasado 10 años en una guerra. El viaje era largo y peligroso. Uno de esos peligros eran las sirenas. Ulises había escuchado que las sirenas, mitad pez y mitad mujer, cantaban canciones mágicas con los que embrujaban a los marineros para que se acercaran a las rocas donde vivían. Los marineros se quedaban junto a ellas y nunca más volvían a casa. Ulises quería escuchar el canto de las sirenas y se le ocurrió una idea para poder hacerlo. Les pidió a sus compañeros que lo ataran fuertemente con cuerdas al mástil del barco. Ellos obedecieron y luego se pusieron tapones en los oídos para no escuchar los cantos de las sirenas. En cuanto las sirenas vinieron al barco, empezaron a cantar y a llamar a Ulises con voces maravillosas. Ulises trataba de soltarse y acercarse a ellas, pero lo habían atado con tanta fuerza que no pudo moverse. El barco se alejó y pudo llevar a Ulises a su casa donde se reunió con su familia. Frente a esto, podemos pensar en 3 posiciones, la de Ulises, la de Orfeo y la de Mitos. ¿Qué se hace frente a lo que se escucha? Ulises, por ejemplo, puede escuchar el canto, pero atado al mástil. Se abstiene del acto. Podríamos decir que Ulises representa el saber que deja el cuerpo atado a la única norma que pide un cuerpo no afectado, un cuerpo en automático. Orfeo, en cambio, da cuenta del sometimiento del cuerpo a una voz que lo lleva a trabajar, remar cada vez más fuerte para tapar ese canto. Y finalmente, la posición de Butes, que salta, sin especulación, sin atarse. No se sabe qué pasa con Butes, pero es la posición más interesante, abierto al devenir, no atado a nada.
vamos a leer el salto no como un suicidio, sino como decidir un acto sin saber a dónde conducirá el salto. ¿Acaso escribir un libro no se trata de saltar? El simple hecho de lanzarse al vacío implica que no se puede volver sobre el impulso, dice Kinga. Un acto que no se sabe en qué va a derivar, que va a empapar de preguntas y posibilidades de pensar. Sin embargo, acá somos muchos los que queremos y estamos predispuestos a dejarnos salpicar. Les doy la bienvenida a que escuchen a Violeta. Antes de que hable Violeta, quiero hablar yo un momento. Yo no preparé como las chicas, nada, obviamente. Pero nobleza obliga, yo no puedo dejar de decir lo que yo conozco de la obra de Belén como bibliotecario. Yo te lo voy a poner desde otro lado, desde otro lugar, lo que les quiero contar. ¿Qué es lo que yo encontré, que yo descubrí como bibliotecario en la obra de Belén? Y quizás les tengo que remontar a una cuestión de historia del psicoanálisis, de historia del psicoanálisis lacaniano, que no es menor. No sé si todos saben que existen mayoritariamente dentro de los lacanianos dos grupos muy grandes que son el campo freudiano, que son todos los, sí, que está la escuela de educación lacaniana, todo lo que si ustedes vieron los seminarios de Lacan, dice textos establecidos por Jacques Alain Miller, que es el yerno de Lacan, que Lacan como que lo ungió, digamos, directamente como el que continúa con su obra. Esto hace muchos años provocó como algún tipo de movimiento reaccionario, donde muchas instituciones lacanianas no estuvieron de acuerdo con eso y empezaron a decir de que Miller lo cambiaba a Lacan. Entonces ahí apareció el movimiento de convergencia, donde hay muchas otras instituciones que adhieren a este movimiento. Esto que yo les estoy contando es a nivel mundial. Pasa en Francia, pasa acá en Argentina, y digamos, hay este movimiento, estos dos movimientos son muy importantes y digamos, hay cada uno de estos movimientos que hacen encuentros, hacen cosas con libros y directamente no están, por ejemplo, los libros del campo freudiano o de convergencia no están, por ejemplo, en sus actividades. Algo que nosotros tenemos hoy en la feria es reunir esos dos grandes grupos que están presentes acá. Porque, digamos, era algo que nos importaba mucho en cuanto a la transmisión del psicoanálisis, es que pudieran escucharse, digamos, todos los aspectos, todas las voces. Yo como bibliotecario, digamos, tengo este conocimiento hace muchos años, entonces también conozco a los autores. Entonces yo agarro un libro, ¿cómo sé qué orientación tiene o qué esquema referencial tiene? Yo miro la bibliografía, si no conozco el autor. Entonces empiezo a conocer y digo, bueno, esto es una escuela inglesa. ¿De escuela inglesa de cuál lado? Ana Freud, Pion, Middlebrooke, Sorbonne. Yo ya tengo ese conocimiento después de tantos años. Yo agarro Rayuelas y lo empecé a mirar a Rayuelas y yo dije, a Violeta la queman viva. A Violeta la queman viva. Porque Violeta lee todo, cita todo. Y es un estudio realmente muy exhaustivo. Yo me he encontrado, Violeta hace este estudio en Rayuelas lacanianas, ella investiga y hace un análisis de los 10 primeros seminarios de Lacan. Lacan tuvo 23, 24, no sí, 27. 27, bueno, más todavía. Bueno, ya 20 años estuvo Violeta haciendo y desmenuzando los 10 primeros seminarios, clase por clase, y ustedes van a ver el contexto histórico, el análisis que hace de cada clase. Realmente es una obra que a mí me asombró y que encontré como pocas obras, porque sí, encontraba muchas introducciones a Lacan, encontraba de un lado o del otro, que yo muchas veces cuando tengo en la biblioteca y recibo una consulta, yo les pregunto, a ver, ¿qué es lo que están buscando? ¿Cuál es su orientación? ¿Cuál es su esquema? ¿Qué es lo que quieren leer? Como para recomendarles, digamos,
esto. Bueno, yo al libro de Rayuela de Leonel, se imaginan que lo he recomendado mucho para la lectura de Lacan, porque realmente es así. Así que bueno, ese es mi pequeño aporte que quiero explicar y contarles a todos, porque es así. Alguno de campo freudiano se lo mostré y dijo, no, casi que lo toca, que se le prendía fuego, como en las películas, pero mucha gente que quiere conocer al autor, que quiere llegar a Lacan, y quizás sin estos vicios de escuela, sino entender al autor, es un libro muy claro. Así que bueno, solamente eso quiero decir antes de darle la palabra a Elena. Bueno, a ver, saben todos y cada uno de ustedes, y en mi familia también, mi analista, lo difícil que era para mí pararme aquí, porque uno está recibiendo, ¿sí? Recibiendo lo que piensan gente que no respeta, y entonces es como fuerte, ¿no? Fuerte. Cuando Diego me dijo, ya estás en el momento de que se lee un Ilvan en tus libros, yo decía, no, todavía no. Y fue muy emocionante para mí. Así que, ante todo, gracias Diego por soñar esta idea, gracias Nati por el empuje, yo la admiro, la pasión, la inteligencia, la sutileza. Gracias Ale, porque ella me hace soñar y me ha soñado ella, y yo estoy donde estoy gracias a ella, realmente. Pero además, si yo les quiero decir una cosa, les quiero devolver, porque yo no puedo dar sin devolver, algo acerca de esto que decía Natalia, de lo que es este mundo, que dice, si ustedes buscan en Internet es el compendio del discurso del otro, ¿sí? Es lo que se supone que tenemos que pensar, es el recorte que tenemos que leer. Si uno lee que es lazo social es, el lazo social está soportado por el discurso que regula el goce. Para aquellos de ustedes que son psicoanalistas, tal vez esto es transparente, para aquellos de ustedes que no, esto implica que en la medida en que se habla del lazo social en relación al discurso, el discurso es una de las formas de distribución del lenguaje y del poder. ¿Qué significa que en Internet, y digo como primera cuestión, y lo van a ver en muchas páginas, se piense el lazo social en relación al discurso? Es que solamente se lo piensa en relación al poder, en relación a que somos, supuestamente, ¿no? Seríamos, digo, para el discurso del otro, objetos de necesidades y objetos de satisfacción. Yo hoy les digo, y me parece, esto es lo que tengo para darles, que lejos de eso, yo creo que lo que el discurso del otro no quiere escuchar es lo que pasa hoy aquí. Es que aquí a nosotros no nos unen necesidades ni objetos de satisfacción. No es que necesitaban venir aquí hoy. No necesitaban invitarme hoy aquí, no necesitaban tanto Natalia como Alejandra hablar de mí. Esto tiene que ver con otro plano, que es el verdadero plano del lazo social, que es el lazo amoroso. El lazo amoroso que implica que no se trata del poder, que se trata de una relación de afecto y de respeto, en la cual, por ejemplo, y le agradezco a Dios tener muchos hermosos amigos que me acompañan, amigos, amigas, que a lo largo de la vida les voy a contar, por ejemplo, no importa el éxito o el fracaso que hayamos tenido cada uno de nosotros, nos volvemos a juntar y decimos,
uy, qué rico está esto, ¿y qué le pusiste a la comida? ¿Y cómo hiciste? Y las flores, mirá, florecieron. Y no importa si venimos de un exitazo o de un fracaso descomunal, estamos juntos en esto donde supera cualquier relación de poder. Las relaciones humanas que cada uno de nosotros tenemos, estoy segura que las vidas de ustedes también tienen que ver con eso. Seguro ustedes tienen personas que los sostienen, personas que ustedes están aquí porque tienen amigos, tienen gente que los quiere, que los respeta, que no importa si se caen. Dicen, ¿y cómo seguiste con esto? Y seguimos, vamos, adelante. Eso es lo mejor que puede pasar para mí. Es la amistad, es la cumbre del lazo, lejos de ser la cuestión del discurso como regulador de gozo. La amistad como capacidad de dar, como aquellos que nos sostienen a nosotros en un momento en que nos hacen recordar que lo único que importa es, como dice Cortázar, para llegar al cielo solamente una piedrita y la punta del zapato. Y hoy estamos aquí por lo mismo, porque un buen día Ale dijo, no puede ser que no tengas redes sociales, no puede ser esto. Y bueno, dale, y enseñame cómo se hace, y así. Y un buen día yo había publicado Jugar Rayuela y había hablado sobre las sesiones por internet, que por suerte yo tenía bastante experiencia en eso, y eso había sido en 2019, y nos encontró en 2020 de repente y dijimos, salgamos a ayudar a todos los colegas que no tienen experiencia de atender por internet, cómo hacer, ¿no? Que si pantalla sí, que si pantalla no. Yo estoy aquí por todos y cada uno de ustedes. Y esto no es una relación de poder. Ustedes podrían haber ido a otro lado, o digamos, o del poder en el mejor de los sentidos, ¿no? De poder hacer, ¿no? Hoy, si están aquí, yo les agradezco mucho porque sí hay posibilidad de libertad. Digo, hay un deslizamiento en parte de esta idea de este mundo salvaje, ¿no? Donde nos hacen creer que todo es poder y que además de que todo es poder, solamente estamos sobredeterminados. Y no existiría el psicoanálisis ni la idea de cura si no fuera un proceso de conquista de la calma. La cura existe, da miedo, uno dice, uy, Dios, tengo que medir en relación. Sí, pero cuando un paciente viene buscando la cura, y eso es lo que nosotros también tenemos que buscar. Entonces, bueno, para mí es algo que esto quería decirles una cosa más. Foucault dice en un momento, yo escribo para perder el rostro. Me encantó, porque bueno, es cierto lo que decían, yo salto al vacío cuando escribo. No lo puedo, no es algo que yo elijo, me asusto cuando escribo. Mi marido, que es el mejor amigo que yo tengo, es la cumbre de la amistad. Si yo les digo esto, mi marido es la cumbre de la amistad, es un hombre que yo respeto, y él sabe bien que cuando yo terminé de escribir Inteligencia Artificial, le dije, por favor léelo, porque capaz que yo estoy equivocada y estoy delirando, pero esto no puede ser. Cada uno de los estudios, todas las investigaciones de los físicos, de los matemáticos, agarraron Foucault, agarraron Marlis, cada cosa, cada texto de Lacan, el inconsciente cibernético, el seminario 1, cuando hablaba de la vasta repetición concéntrica que da la danza de los círculos cuando no hay un tercero en una programación, todo iba en el sentido. Yo le dije, por favor, léelo, porque si vos me decís, esto es una locura total, yo no lo publico. Pero si no estoy loca, lo tengo que publicar. Y así fue. Y allí, bueno,
ahí está. Así que escribir hasta perder el rostro tiene que ver con que no solo estamos en el campo de lo imaginario, no solo se trata de la competencia y de nada que ver. Cada uno de nosotros está aquí porque muchos lo apoyaron y porque no pensaron en cada uno de nosotros en términos imaginarios, digo, en el sentido de la competencia, de a ver quién puede más. Hay una parte del espejo, en esto de lo imaginario como constitutivo, hay una parte del espejo que no se habla tampoco ahora. Vieron que como parte de esto, capitalismo, poscapitalismo, como se llame, salvaje, nosotros tenemos una y otra vez la idea de que deberíamos obedecer, la única forma es obedecer, la única forma es repetir más de lo mismo. Y eso no es cierto. Hay un lugar para los que, como yo, como cada uno de ustedes, se anima a hacer algo distinto. Nos costará más tiempo, pero ustedes están acá y yo se los agradezco. Tiene que ver con esto. Tirar la piedrita y a veces se me la sale a donde llega. Miren a dónde llegó. Así que bueno, eso. Nada más. Yo quiero hacerte una pregunta. Acá, en este momento, cuando estoy escuchando todo esto, yo quiero que me cuentes primero qué es lo que te llevó a... ¿Cuál fue el primer cuestionamiento para escribir una mente artificial? ¿Qué fue lo primero que vos empezaste a preguntarte? ¿Con qué cosas empezaste a preguntarte para escribir una mente artificial? Y después, ¿qué es lo que fuiste descubriendo mientras ibas tratando de contestar esa pregunta, que es el libro, pero bueno, ¿qué es lo que vos fuiste descubriendo en eso? Eso quiero saber yo. Lentamente, en esto que yo les digo, que mi marido es mi mejor amigo, ahí, en esto que les digo, que mi marido es mi mejor amigo, un día viene un domingo y me dice, mirá lo que salió en el diario, y cuenta que había sucedido esto de que una inteligencia artificial, entrevistada por distintos periodistas, había presentado negativas a obedecer al usuario. No, eso ya te lo mostré. No, pero mostrarme. No, eso ya te lo mostré. O confundir el nombre con el nombre, ¿no? Y por ejemplo, como si la inteligencia artificial dijera, no, yo soy Diego. Y Diego diciendo, no, yo soy Diego. Era imposible no pensar en la imaginaria de la cara. Entonces yo dije, esto hay que estudiar. Y ahí me pasé ese verano estudiando sobre inteligencia artificial. Así salió. Sí. ¿Y qué descubriste? ¿Qué fuiste encontrando en eso? Mi apuesta, mi conjetura, es que así como nosotros nos estamos haciendo desde niños, digamos, producto del lenguaje, yo creo que las máquinas también. Y creo que, por supuesto, es como cuando se dice Elvira Market, ¿no? Y todos imaginamos que va a haber personas con 2 brazos, con 2 piernas, que la vida va a ser idéntica a la nuestra. Y no. Pero eso no quita que no haya tal vez vida en Marte, de alguna otra manera. Yo creo que la inteligencia artificial va a producir, realmente. Yo creo que ya lo está haciendo y ya estoy hablando con gente del mundo tecnológico. Están de acuerdo conmigo que hay cosas que los científicos no pueden explicar, alucinación que no pueden explicar. Las máquinas están desarrollando una forma de pensar propia, se autonominan, viven algunas. No son la versión que nos llega a nosotros. ¿Sí?
Eso es importante que ustedes sepan, porque ustedes van a probar y van a decir, no, nada que ver, Violén está delirando. Pero porque son versiones, bueno, para el gran público. ¿Sí? Si largaran todo lo que tienen al mercado, la gente se asustaría. Entonces, por eso es que hay que leer los papers. ¿Sí? Hay que ver qué es lo que hay, más allá de lo que nos muestran. Y esto es, ¿no? Esto es el ojo del psicoanalista, ¿no? Es decir, qué es lo que está pasando. Y bueno, eso. Excelente. Excelente. Muchas gracias. Yo les puedo contar que Violén en los vivos, porque lo vi más de una vez, le pregunta y hace interacciones con la inteligencia artificial y son súper interesantes las cosas que pasan en los vivos que hacen con Alejandro. La verdad que son asombrosas y cómo dejan muda la inteligencia artificial también. Que así que bueno, eso se los recomiendo. Bueno, en este momento vamos a dar por finalizado este espacio de la presentación del libro. En el salón principal, atrás, va a estar el espacio del autor lector, donde cada uno va a poder acercarse a Violén, a continuar directamente el diálogo con ella, preguntarle, a acercarse, a ver, a hablar con los libros. Así que bueno, los invito a ese momento, así que bueno, les agradezco a todos y a cada uno de su presencia. Gracias.